Muchas gracias al CIES por la invitación también para moderar este panel. Les doy los saludos también desde mi programa, que es el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático para América Latina, de la Fundación Konrad Adenauer. Antes de presentar lo que vamos a hablar en el panel y quiénes van a hacer quién va a hacer la exposición principal y cuáles son los expertos que van a hacer algunos comentarios sobre los desafíos del cambio climático, solo tengo algunos anuncios. Bueno, el primero, pedirles por favor que pongan sus celulares en silencio, si es posible que los apaguen, para evitar inconvenientes al momento de las exposiciones. Y durante la exposición también ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas a través de unos papelitos que van a estar circulando y también, ahora el CIES está más moderno. Ay, ¿me puedes ayudar a poner esto? Está más moderno y también si quieren hacer las preguntas más directas las pueden enviar a un número de WhatsApp mientras se hace la exposición. Nosotros vamos a ir recibiendo sus preguntas y hacer una selección de ellas. Gracias. El número de WhatsApp es el 973-700-386. Igual se los repito por si acaso, 973-700-386. Bien, ahora sí, ya vamos a empezar con el panel. Darles la bienvenida, agradecer también a los expositores y a los panelistas que voy a presentar a continuación. El panel va a tener 3 partes. La primera, una exposición que va a durar 25 minutos. Después vamos a tener una ronda de preguntas con el expositor y con los panelistas y el tiempo sobrante, que son de 25 minutos también, va a ser para que los panelistas resuelvan las preguntas que se han ido haciendo durante el desarrollo. Entonces, quiero invitar al profesor Markku Kanninen, profesor de Silvicultura Tropical y director del Instituto de Recursos Tropicales de Viki, Universidad de Helsinki. Por favor, un fuerte aplauso para el profesor Markku. Las láminas, por favor. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Markku Kanninen, vengo de Finlandia, muy lejos, y voy a presentar un poco del informe especial de IPCC, el panel intergubernamental, para que me vean. Es que ellos quieren que me vean, pero mejor que vean la pantalla. Sí, entonces voy a presentar un poco del informe especial de IPCC que lanzaron hace un año aproximadamente sobre el calentamiento global de 1.5 grados y las implicaciones que tendrá esta meta, este objetivo para la humanidad en los próximos décadas. Yo soy, o era parte del panel, uno de los 91 autores del reporte, y yo tengo, en enero, cumplo 30 años trabajando con IPCC, es bastante tiempo. He participado en varios reportes de IPCC y esto era el último donde yo participé, el reporte de 1.5. No, aparentemente no. Así, ok, bien. Entonces tengo solamente 20 minutos, entonces no voy a entrar en detalles. Ojalá que podamos hablar un poco más en la discusión después de mi presentación. Pero primero presento un poco de lo que presenta el reporte sobre los datos históricos del cambio y algunas proyecciones que están allá. Después unas láminas sobre los posibles impactos del cambio climático y concentrando en impacto lo que es la diferencia entre 1.5, que es el objetivo del reporte, y 2 o más grados de cambio climático en términos de temperatura. Después un poco las estrategias, cómo vamos a llegar a este objetivo, a esta meta de 1.5,
que es a propósito que es una de las metas del convenio que firmamos en París. Y después un poco sobre desarrollo sostenible y los objetivos de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y cómo esto intercambia o interactúa con los objetivos del cambio climático. Entonces, ojalá que vean, no sé si pueden ver, pero aquí vemos los datos históricos del calentamiento. Y ahora, en 2017, logramos ya 1 grado de calentamiento comparando con la situación que tuvimos hace 150 años. Es decir, que si es meta, por ejemplo, uno de los metas del Convenio de París es llegar a 1.5 grados como máximo, entonces ya hemos obtenido 1 grado, entonces falta 0.5 grados nomás. Y eso justamente complica el asunto bastante. Entonces estamos ahora a aproximadamente 1 grado más que tuvimos antes de la industrialización. Y claro, a dónde vamos a llegar depende mucho de los escenarios o de los futuros escenarios de emisiones. Por ejemplo, aquí tengo diferentes emisiones donde ustedes pueden ver que hay algunas emisiones que nos llevan a unos 4 grados de calentamiento y otras emisiones que nos llevan a unos 2 grados o 1.5 grados. Y ahí, solamente mirando esta gráfica, ustedes pueden observar que ya la meta de llegar a 1.5 grados o 2 grados en términos de calentamiento nos lleva a algunos escenarios bastante fuertes de reducción de emisiones. Entonces, el reporte presenta que esto es el futuro, que es objetivo del reporte, cómo llegamos a una situación donde el calentamiento actual de 1 grado se para en el nivel de 1.5 grados. Aproximadamente con el objetivo de 2100, es decir, que al final del siglo tendríamos que estabilizar las temperaturas promedios en el mundo al nivel de 1.5 grados. Claro, es que esto es un promedio mundial. Aquí hay una gráfica donde en la izquierda tenemos temperaturas y precipitaciones, temperaturas arriba y precipitaciones abajo, en el escenario de 1.5. Ahí en el centro, en el medio, tenemos las mismas cosas, las temperaturas y las precipitaciones en el escenario de 2 grados. Y a la derecha es la diferencia entre escenario 1.5 y escenario 2 grados. Entonces, solamente para no ir en muchos detalles, quiero señalar la importancia que hablamos de 1.5 grados o 2 grados promedio. Y ustedes pueden ver ya desde colores que el calentamiento es mucho más fuerte en cercanías de los polos, Polo Norte o en Antártica, que en las latitudes de Ecuador. Entonces, por ejemplo, yo vengo de Finlandia, que es muy en el norte, entonces 1.5 grados promedio mundial, en nuestro caso implica unos 4 o 5 grados de calentamiento en el norte de Europa. Y las precipitaciones nosotros podemos ver abajo. En términos generales, todas las proyecciones que IPCC hace, la precisión de escenarios de temperatura es mayor a la precisión de los escenarios de precipitación. Pero en términos de precipitación solamente no podemos ver la diferencia entre las áreas cercanías, en las cercanías de los polos, donde el color azul implica que hay un aumento en las precipitaciones y el rojito, es la disminución de las precipitaciones. Entonces, solamente destacar que el reporte discute el tema, ¿qué es la diferencia entre 1.5 y 2 grados?
Uno puede pensar que la diferencia de 0.5 no es mucho, pero hay algunas unas discusiones interesantes. Por ejemplo, que un calentamiento de 2 grados, claro que produce mucho más problemas para la humanidad que el calentamiento de 1.5. Y la misma cosa en las precipitaciones. Más tarde tengo una lámina adicional. Habla de inundaciones, donde una expansión de áreas significativas con inundación significativa es mucho mayor en el escenario de 2 grados comparando con un escenario de 1.5, y el nivel del mar va a seguir subiendo aproximadamente 10 centímetros, que podría ser mayor en el escenario de 2 comparando con 1.5. No sé si ustedes pueden ver, pero esos son ejemplos del reporte de diferentes aspectos y qué tan críticos o qué tan crítica esta situación de estos aspectos en diferentes escenarios. Aquí son las temperaturas. La banda gris es la temperatura actual en que estamos ahora. Aquí hay una línea que implica el calentamiento de 1.5 y otro que implica el calentamiento de 2. Y aquí hay algunos sectores o ejemplos de sistemas ecológicos o sistemas humanos. Por ejemplo, en la izquierda vemos los arrecifes de corales en los mares tropicales, y nosotros vemos que ya en la situación actual tenemos muchas áreas de arrecifes que están en peligro de extinción o peligro de desaparición, justamente por las condiciones que ya son demasiadamente difíciles para los corales, condiciones actuales. Si aumentamos a 1.5, aumentamos a 2 grados, la situación va a ser peor, naturalmente. Hay otro que es la zona ártico, zona en el norte de nuestro planeta. También es ya con las condiciones actuales, estamos observando cambios, por ejemplo, en la cantidad de hielo que está en el mar, etcétera, etcétera. Y aumento de las temperaturas va a hacer la situación mucho más difícil. Claro, hay otros aspectos que la diferencia no es tanto, que está implicado con el color amarillo en las gráficas. Ok, entonces, si nosotros tenemos esta situación donde nuestro objetivo es llegar a una temperatura 1.5, entonces, ¿cómo vamos a llegar a esta situación? Y claro, esto es el mensaje del reporte. Si queremos llegar a 1.5 grados de temperatura, de aumento de temperatura, nosotros tenemos que cortar las emisiones hacia 0 a mitad del siglo aproximadamente, en nivel global. Esto es un objetivo, una meta horriblemente difícil, pero es posible llegarlo. Voy a intentar presentar cómo lo podemos hacer. Pero lo importante es que sí, que tenemos que tener un cambio drástico en nuestro consumo, y especialmente en nuestro consumo de energía fósil y deforestación y otros procesos que causan emisiones a la atmósfera, que causan emisiones de 2 grados, de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y aquí yo, cuando tengo este tipo de presentaciones, yo digo a la audiencia que esto es la gráfica más importante del todo el reporte, porque eso da la relación entre las emisiones acumuladas abajo y la diferencia en temperatura. Y esto es una situación donde vemos que la relación entre el calentamiento y emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la relación es lineal. Es decir, que lo más metemos los gases en la atmósfera, la mayor va a ser el aumento en las temperaturas.
Y esto es muy simple. No tenemos que pensar en algún sistema no lineal, es simplemente así. Aquí los azules son observaciones hasta 2017 y aquí arriba son algunas proyecciones. Entonces, si ya estamos en 1 grado centígrado y nuestra meta es 1.5, podemos calcular cuántas emisiones más podemos emitir a la atmósfera hasta que lleguemos a 1.5 grados de calentamiento. Y la cantidad es aproximadamente, equivale a unos 10 a 15 años de las emisiones con la tasa actual. La tasa actual estamos en unos 40 millones de toneladas de CO2, entonces podemos continuar 10 años más y ya estamos en 1.5 grados. Entonces la ventana de oportunidad es ahora. Si perdemos la ventana de oportunidad, hemos perdido la posibilidad de llegar a 1.5. Tenemos que pensar a 2 grados, tal vez 2.5, 3 grados, pero eso es la urgencia. Y esto es el mensaje del reporte, es la urgencia, que también se puede ver en la gráfica como esto aquí. Entonces, aquí hay el reporte, después presenta algunos escenarios o opciones a cómo llegamos a esta situación. En términos generales, entonces tenemos que tener un corte drástico de las emisiones, así que lleguemos a aproximadamente a 2050, 2070, a nivel cero de emisiones netas. Esto se puede obtener en 2 formas. Uno es reducir las emisiones, o otra opción es captar el carbono de la atmósfera y almacenarlo en alguna manera u otra. Los procesos de almacenamiento están aquí marcados en color café, que son ecosistemas, que actualmente son una emisión, pero al finales del siglo deberían ser sumideros netos. Y el amarillo, que implica que tecnologías nuevas que todavía no conocemos muy bien su utilidad, pero tecnologías nuevas que esperamos que puedan captar el carbono o dióxido de carbono de la atmósfera y lo podemos almacenar en algún sistema donde los gases no escapan a la atmósfera. Entonces, sin emisiones negativas o sin sumideros, no vamos a llegar a 1.5, no vamos a llegar a emisiones netas ceros a medianos del ciclo. Eso es aproximadamente el mensaje del reporte. Mi rol en el reporte, yo estuve en 2 capítulos y un capítulo interesante al final del reporte es el vínculo entre desarrollo sostenible y cambio climático. Y es interesante y yo realmente pienso que es muy avanzado por parte de IPCC de tomar este aspecto social económico también en sus reportes que anteriormente han sido más al parte biofísico del sistema. Entonces, en el capítulo hicimos una evaluación entre interrelaciones de objetivos de desarrollo, de Sustainable Development Goals, cada uno de estos, con cada uno de los aspectos de cambio climático en términos de mitigación o en términos de adaptación. Entonces no puedo ir en detalles, pero se hizo en esta manera. Por ejemplo, los vínculos positivos o win-win están en azul y los vínculos negativos están en color café o en amarillo. Entonces analizamos todos estos vínculos. Pero en términos de resumen, se puede decir que existen vínculos estrechos entre los objetivos del cambio climático o objetivos de reducir las emisiones para llegar a 1.5 y los objetivos de desarrollo sostenible, así como eran definidos por Naciones Unidas.
hay muchos casos donde la combinación de medidas de adaptarse o reducir emisiones también tienen beneficios para los objetivos de desarrollo. En algunos casos son negativos, pero hay muchos casos donde realmente son impactos win-win, donde ganan los dos. Gana el cambio climático o gana la lucha contra el cambio climático y gana los objetivos de desarrollo sostenible. Y claro, es decir que existen muchas opciones para autoridades nacionales o grupos, sector privado, etcétera, donde pueden llegar a esta opción, y la cooperación internacional, claro, es un parte crítico para llegar a este objetivo. Entonces, para terminar, el reporte crea un concepto que se llama, no sé si es correcto en español, pero vías de desarrollo resistentes al clima, o Climate Resilient Development Pathways en inglés. Es decir, que existen vías de desarrollo donde podemos llegar a cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a no aumentar las emisiones y vamos a tener un mundo que no es más caliente que unos 2 grados. Entonces existe una vía que va hacia eso, donde realmente llegamos a una sociedad que es resistente y también el desarrollo sostenible. Y esto es el último. Entonces el reporte finaliza diciendo que el objetivo de 1.5 es realmente difícil, pero es factible. Y solamente hay que empezar ahora. Si esperamos 10 años, es demasiado tarde. La cuestión es justamente con la urgencia. La meta de 1.5, o con esto podemos lograr muchos de los objetivos del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Y hay que tomar en cuenta que estas soluciones tienen que tomar en cuenta los aspectos de justicia social y equidad o igualdad entre diferentes grupos, entre diferentes países, que son elementos claves para justamente en nuestros Climate Resilient Development Pathways. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcu. Ahora invito a los panelistas, a Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, a Bjorn Philip, gerente del Programa de Desarrollo Sostenible de Infraestructura del Banco Mundial, y a Eduardo Durant, ex director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. Bueno, hemos visto en la presentación que es una tarea bien... tenemos un desafío en general muy grande que implica el trabajo coordinado de diferentes instituciones, el trabajo a nivel multilateral, la cooperación internacional, y justamente por eso tenemos a cada uno de estos invitados que representan al área académica, al área multilateral, al sector y al sector público también. Voy a empezar con una pregunta para Gabriel Quijandría, ya que actualmente tiene a su cargo una de los viceministerios en el MINAM, y quisiera saber cuáles son los desafíos en el cambio climático para el Perú actualmente, y sobre todo qué se ha avanzado desde lo que se desarrolló a partir de la COP20 hace 5 años, y qué institución o qué actor es el principal aliado para el MINAM para la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación de poder acompañarlos el día de hoy. Gracias al profesor por la exposición, que es clara en mostrar la situación que tenemos, ¿no? Una situación además que es absolutamente incontrovertible. El día de ayer ha salido publicado un nuevo artículo respaldado por 11.000 científicos, generando una nueva capa de evidencia acerca de la crisis en la que se está. Una crisis que además, si fuese solamente climática, ya sería un problema. Pero si ustedes recuerdan, en abril de este mismo año, el equivalente al IPCC, pero para los temas de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, el panel intergubernamental similar, publicó también su reporte global y encontró que los ecosistemas están además sujetos a otra serie de presiones, entre las cuales el cambio climático es una, ¿no? O sea, el tema de las tasas de uso, el tema de la contaminación, el tema de las especies invasoras, lo que muestran es que estamos lidiando con el cambio climático, además con unos ecosistemas o con una base de la vida y del sustento de las actividades productivas que ya está resentida por otros procesos, por otras situaciones o por otros problemas que vienen ocurriendo en el mundo, y es con eso con lo que tenemos que lidiar, por lo cual la situación es aún más crítica de lo que uno puede ver si es que solamente se enfoca en algunos de los aspectos del problema. ¿Qué es lo que se viene haciendo en el Perú? El Perú, a partir de la decisión bastante arriesgada, por cierto, de organizar la COP en el año 2014, ha venido avanzando una serie de medidas. O sea, ¿a qué respondía la decisión de organizar la COP? Respondió en ese momento básicamente a la idea de tener una palanca para poder promover de manera, o sea, saltar etapas y poder impulsar de manera más veloz y más rápida un proceso de incorporación del tema de cambio climático en la política pública nacional. Hacerlo siguiendo la secuencia habitual que ocurre en el país de intentar convencer a todo el mundo y tener una mesa en la cual nos sentamos todos y todos discutimos, sobre todo cuando es un tema promovido por un ministerio nuevo y pequeño y con pocos recursos y poco poderoso en términos de la economía política interna del gobierno. Lo que se decidió en ese momento fue, a ver, traigamos el tema aquí, o sea, traigamos la discusión global aquí, cosa que podamos, temas que normalmente tomarían 2 años en cuajar, o 3 años, o 10 años, como ha ocurrido con algunos temas ambientales, podamos moverlos en 1 año, en 6 meses, en 2 años. Y eso es básicamente lo que se logra hacer, ¿no? El Perú es en este momento un país en el cual se tiene una ley de cambio climático, es el segundo país en la región después de México de tener una ley de cambio climático que está en proceso de reglamentación. Hemos seguido un proceso bastante largo, bastante interesante de consulta previa, por ejemplo, con organizaciones indígenas, y venimos trabajando básicamente en un enfoque que está reflejado en la ley, ¿no? Que es esta idea de la gestión integral del cambio climático. O sea, la comprensión del problema de cambio climático no como un tema de medio ambiente. O sea, no es un tema de medio ambiente, o sea, tiene una implicación ambiental, pero es un tema que excede las capacidades y la temática o el objetivo de trabajo del Ministerio del Ambiente, y cubre o tiene implicaciones en el trabajo de todos los ministerios o de todos los sectores del Estado y todos los niveles de gobierno. Y por tanto requiere todo un proceso altamente costoso en términos de transacción. O sea, hay un proceso de generación de una visión común, de generación de una mirada concreta que requiere ser llevado adelante, y que se expresa además en este instrumento que los países han puesto
como su contribución al Acuerdo de París, que son las NDC, ¿no? Las contribuciones nacionalmente determinadas. En el caso peruano, todos saben, ¿no? 20% de esta contribución no está atada a ningún financiamiento adicional, hay un 10% adicional atado a la disponibilidad de nuevo financiamiento público o privado. ¿Es eso ambicioso? Yo creo que ahí hay una discusión todavía no resuelta. ¿Podría ser el Perú más ambicioso? Yo personalmente pienso que sí. O sea, creo que hay un potencial de serlo, porque además creo que esta discusión que ocurre a veces aquí en el país acerca de dónde deberíamos enfocarnos, en adaptación o en mitigación, es una discusión medio sin sentido. Sí, claro, somos un país altamente vulnerable. Yo personalmente no creo que seamos el tercero más vulnerable a nivel mundial, como se suele decir muchas veces aquí en Perú. Creo que las islas del Pacífico nos ganan largamente en términos de vulnerabilidad. Creo que Nepal o países en condiciones o situaciones de pobreza mucho más complicadas que las nuestras están muy, muy lejos de nosotros en términos de vulnerabilidad. Entonces, creo que ahí hay un tema, o sea, somos vulnerables. ¿Cuánto en términos comparativos? Creo que no tiene mucho sentido, pero sí lo somos en términos objetivos por ser un país megadiverso, por ser un país con agricultura familiar en una escala importante, por ser un país que depende de actividades productivas muy atadas a los procesos climáticos. Entonces, por ahí creo que, como digo, esta discusión sobre ¿tenemos que hacer adaptación? Sí, pero también tenemos que hacer mitigación, porque si uno ve la estructura de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, se da cuenta que alrededor del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del cambio de uso de tierra, y esas son emisiones de gases de efecto invernadero que no tienen valor asociado. Las emisiones que están asociadas a la producción de energía sí están asociadas a la generación de un valor, o sea, por cada gramo o tonelada que yo emito, hay detrás un punto, medio punto, algo de PBI asociado a un mayor consumo energético. En el caso de las emisiones que vienen del bosque, no. Yo estoy destruyendo el bosque y generando emisiones. No estoy generando ningún valor asociado a esas emisiones. Entonces, esas emisiones son de las que nos tenemos que deshacer, aquellas sobre las cuales tenemos que trabajar de manera mucho más concentrada. ¿Quién es el principal aliado? Creo que no hay un principal aliado del Ministerio del Ambiente en este tema. Como decía, o sea, el tema es tan transversal que se requiere un involucramiento integral de todos los sectores y de todos los niveles de gobierno, incluso, o sea, no solamente del gobierno, sino también de sociedad civil, del sector privado, ¿no? O sea, creo que ahí, en ese sentido, el escenario global y el escenario nacional sí empiezan a ser positivos, ¿no? Creo que a partir del año 2015, con la aprobación del Acuerdo de París, de los ODS, de otra serie de instrumentos de Naciones Unidas, el alineamiento entre la voluntad de los países y lo que viene como fuerza desde la sociedad civil en términos de la exigencia, empiezan a encontrarse, ¿no? Y creo que las oportunidades vinculadas, como señala el profesor, a oportunidades de negocio asociadas a la reducción de emisiones, a la generación de mejores condiciones de adaptación o reducción de vulnerabilidad, creo que hoy son más reales que, por ejemplo, en el año 92, cuando se firmó la Convención de Cambio Climático, la de Diversidad Biológica. Creo que en ese momento los gobiernos se adelantaron a las condiciones reales de implementación de eso, ¿no? O sea, hubo muy buena intención, pero después no hubo capacidad de concretar eso, ¿no? Podemos regresar después. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Gabriel. Y ahora, justo que tocas el tema de los compromisos de los países, ya para darle la palabra a Eduardo Durán, y qué porcentaje esta discusión de adaptación o mitigación y qué oportunidades brinda a los países. Eduardo, ¿nos podrías comentar un poco cuál es tu percepción o cuál es tu opinión sobre cómo se deberían cambiar esas negociaciones a nivel país
para aumentar esta ambición que mencionaba el profesor Marco y Gabriel? Gracias por la oportunidad y por la invitación del CIES y gracias al doctor Caninen por su exposición que nos ha hecho un panorama muy concreto y simplificado de lo grave de la situación desde el punto de vista de la ciencia. Ciencia y cambio climático. Yo preferiría no hablar ya de cambio climático. Hablar de cambio climático es dar lugar a una serie de disidencias sobre si hay cambios, si no hay cambios, si siempre ha habido cambio, y le damos un lugar al negacionismo. Si se habla de seguridad climática, ya todo el mundo ya se pone en guardia. ¿Seguridad de qué? ¿Qué peligro tenemos? Y es lo que estamos haciendo, luchando por una seguridad climática que nos mantenga en un ámbito llamado 1 grado o 1,5 grados. Lo ideal sería que no variemos o retrocedamos ese grado que hemos avanzado, que ya está causando problemas. Pero la ciencia lo tiene muy claro, lo hemos visto ya con la exposición de la posición del panel científico, y las causas son inequívocas en estos últimos 200 años. ¿Por qué no estamos escuchando, por qué no está recibiendo la atención política que merece este mensaje claro científico? Porque hay un tema de ciencia y poder político, porque la ciencia, querramos o no, no es independiente de la política. Cuando se institucionaliza la ciencia, es el caso del IPCC, ya no se puede desligar totalmente de la política y esto da lugar a que ni siquiera este alarmante avance de las cosas se pueda decir con toda franqueza. Hay que morigerarlo porque hay un marco político que presiona a los científicos o, por el otro lado, también financia investigaciones contrarias a la opinión de la mayoría de los científicos. Gabriel Quijandría nos ha hablado de este interesantísimo estudio firmado por 11.000 científicos y que tiene pues las evidencias del caso. Entonces, la ciencia no es independiente, está bajo una égida política y el poder político no está interesado en el largo plazo. Tenemos que reconocer eso. Los políticos no podemos convencerlos de que tienen que actuar pensando en los próximos 6, 8 o 10 años. Ellos piensan a 3 o 4 años como máximo. Tenemos que tener en cuenta ese factor limitante para poder proyectar decisiones que nos competen a todos de largo plazo. Y la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas está compuesta por partes, está compuesta por estados que están sujetos a gobiernos políticos, con políticos que están sujetos a sistemas económicos que los dominan. Entonces, es muy compleja la situación y no favorece la toma de decisiones oportunas. Este poder político además está ligado a la economía, por cierto. El poder político es consistente con el sistema económico dominante de la sociedad, si no, no le habrían otorgado ese poder a las personas o grupos. Se les otorga en función de una economía dominante que se quiere imponer en ese país o se quiere encanalizar dentro del país, sin hablar de bondades o maldades de sistemas económicos. Lo cierto es que en el momento en que estamos hay una inercia de consumo de este modelo de desarrollo económico predominante, ya globalizado, que difícilmente puede revertirse por una presión de evidencia científica, por una persuasión social, pero sí por una explosión social, y eso es lo que estamos viendo en algunas partes del mundo, o por acuerdos globales no vinculantes, como es el caso de nuestra Convención Marco de Cambio Climático, que está formada por países que a su interior tienen diferencias tremendas en términos de emisiones o de huella de carbono, por decirlo de manera más clara, y que tienen que tomar decisiones por consenso. Es decir, que basta que una parte, un país, un Estado, se oponga a determinada decisión y ya no se puede tomar en el marco de la Convención. Entonces, estos factores limitantes son los que están causando que no podamos avanzar. Llevamos 25 años de reuniones anuales de la Convención Marco de Cambio Climático, avanzando por milímetros y no llegando a las metas que se han ido postergando y aumentando cada vez más. Bueno, en este contexto, ¿cuáles son las medidas y acuerdos actuales? Mejor dicho, preguntémonos si las medidas y acuerdos actuales son suficientes, si son necesarios todos ellos para afrontar el cambio climático y sus impactos planetarios. Recordemos, es un impacto planetario. Cada país y cada región, cada población de estos países sufre diferentemente estos impactos del cambio climático global. Yo diría que estas medidas no son suficientes, algunas medidas probablemente no sean necesarias, son
divierte en el tema más que tratarlo directamente, mientras no se corrijan las distorsiones que tenemos dentro de estas medidas y que condicionan los acuerdos posibles que tenemos que tomar todos los grupos sociales del mundo a través de sus países o a través de otras maneras de representación. Y aquí cabe decir que los países no están representando ya cabalmente lo que está sucediendo con la sociedad mundial globalizada e intercomunicada de manera sin precedentes. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas distorsiones? Seguimos rigiendo por el tema de las responsabilidades comunes y diferenciadas, una frase hecha que es un canon, una verdad indiscutible dentro de la Convención, pero que encierra distorsiones tremendas. Las responsabilidades ¿comunes a quién? ¿A los países? Sin duda. A los grupos dentro de los países, pues ahí ya está un poco más difícil de discernir la cosa. Diferenciadas, estamos realmente diferenciando en nivel del grado de consumo de cada uno de las poblaciones o grupos poblacionales de los países, la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. No. Entonces estamos tomando grupos promedio, países en desarrollo, países desarrollados, países intermedios, como es el grupo de países latinoamericanos, y esto es algo que tenemos que corregir. Estamos viendo, a propósito de lo que ha pasado en Chile, ahí nos enteramos que países que son ya pro-desarrollados están con una distribución del ingreso terrible y con presiones sociales que están emergiendo por encima de las políticas económicas, de las políticas gubernamentales, etc. Un segundo tema es el de las reducciones anuales de gases de efecto invernadero como objetivo de mitigación. Las reducciones anuales, no importa, bueno, empezaron con un 5% en Copenhague a partir del año 90, para el 2009 no se cumplió. Y mientras hablemos de 5%, 8%, 10%, 30% de reducción de emisiones, podemos verlo factible dentro del modelo económico. Cuando hablamos de la necesidad de llegar al 100% o al 95% en 30 o 40 años, estamos hablando de una revolución estructural en la economía mundial. Y eso ya no se puede hacer por métodos convencionales, por métodos de reuniones, ni tratando a los países como unidades. En realidad, la reducción de emisiones no debiera ser un objetivo. Es una consecuencia del verdadero objetivo que se debe tener frente al cambio climático y la seguridad que necesitamos tener. Y ese objetivo es lograr dejar de lado esta separación artificiosa, como lo ha mencionado también Gabriel Quijandría, entre mitigación y adaptación. Mitigación, reducción de emisiones, adaptación pasiva, prepararnos para los impactos del cambio climático y adaptarnos. No, tenemos que pensar en una necesidad de adaptación integral. La adaptación integral debe cubrir no solamente la adaptación, la previsión de impactos y la preparación para ello, y la educación y los cambios de patrones de consumo, sino también un cambio en la matriz energética mundial, un cambio en el sistema económico mundial, un cambio en los patrones de consumo dispendioso e inútil que tenemos en el mundo y que contribuyen a una degradación ambiental que complica más aún el escenario de la seguridad climática. Aquí lo verdaderamente importante es este cambio estructural que se requiere en la economía mundial y que no se va a lograr por medios convencionales. Tenemos que buscar un canal no violento que permita que esto se entienda en los países. Mientras tengamos países negacionistas integrados desde su gobierno, como Estados Unidos, que acaba de proponer ya su salida no solamente del Acuerdo de París, de la Convención Marco de Cambio Climático, y otros países en los cuales los cambios de gobierno hacen oscilar completamente un 90 grados las posiciones frente al cambio climático. Aquí lo importante es lo que está emergiendo, y que ha sido mencionado también por Gabriel, estas nuevas posibilidades de articular los grupos sociales dentro de los países y a nivel mundial para atacar este problema. Los jóvenes están heredando un planeta, y esto no es solamente un lema y una mención a Greta Thunberg, sino una realidad. Todos los que tienen hijos aquí o tienen nietos saben que ellos están conscientes de que les estamos dejando un futuro problemático y van a empezar a querer tomar y deben tomar riendas de la marcha de este tema.
Entonces, este nuevo encuentro social político es lo que tenemos que explorar y tenemos que ver cómo corregimos las maneras de negociarlo. Muchas gracias, Eduardo. Un par de puntos bien interesantes los que mencionabas, esto para pasar con Bjorn Philip. Tú mencionaste que el poder político no está pensado en el largo plazo y eso es un gran desafío, sobre todo aquí en nuestra región, en América Latina. Sobre todo si vemos ejemplos claros como el de Chile, donde tienes indicadores macroeconómicos excelentes, incluso nosotros también los tenemos, pero los desafíos sociales no se están respondiendo, ¿no? En este escenario, Philip, ¿cuál crees tú que es el papel de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial para responder al cambio climático? Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación y tengo que decir, es un placer estar aquí. Tengo 2 meses en el país y es mi primera oportunidad de estar un panelista como eso. Yo tengo, me han dicho 5 minutos, tengo 3 puntos que quiero hacer. El primer punto es que el cambio climático es un desafío global y requiere una respuesta global. Pero América Latina y el Caribe están en la vanguardia en eso, porque ya están confrontando los efectos del cambio climático. El segundo punto que quiero decir es que los gobiernos están críticos de de implementar medidas, pero no lo pueden hacer solos. Tienen que hacerlo en conjunto con el sector privado y con la sociedad civil. Y en este conjunto, con la necesidad alta de financiamiento, con la necesidad de convocar entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, y la necesidad de brindar conocimiento y asesorar, eso es el rol de las instituciones internacionales financieras. Déjenme elaborar un poco estos puntos. Como dije, el cambio climático ya está muy presente aquí en la región. Están dispuestos a los ciclones trópicos, a los eventos del Niño, el aumento del nivel del mar, los incendios forestales que hemos visto en la Amazonia hace poco, ya es un ejemplo como a nivel global y a nivel regional están sufriendo las consecuencias. Al mismo tiempo, tienen un potencial bastante alto de responder al cambio climático. Ya hemos hablado un poco por los bosques y la importancia de los bosques. Perú es uno de los países más cubiertos con bosques, más del 80% de la tierra de Perú está cubierto con bosques, que es pone Perú en el 9º lugar a nivel mundial y en el 2º lugar en Latinoamérica, después de Brasil en términos de cubierta del Amazonas. Y al mismo tiempo, América Latina contribuye poco a las emisiones globales, solamente 10%, pero con los recursos naturales que tiene, puede contribuir significativamente a la reducción de emisiones. Y al mismo tiempo también eso es una oportunidad para la diversificación económica y social. Hemos hablado un poco de la importancia del vínculo del cambio climático y del desarrollo, y eso es una ventaja que tiene el Perú. Y a pesar del potencial que tiene, en este momento el sector forestal solamente contribuye 1.1% al Producto Interno Bruto de Perú. Entonces, esto quiero enfocar un poco el potencial que tiene. El segundo punto es
que los gobiernos están claves, son central en implementar estas medidas. Todos los gobiernos de Latinoamérica se han comprometido de reducir emisiones y adaptarse al cambio climático. Como hemos escuchado ya, el Perú se comprometió a una reducción de 30% en emisiones. 20% de eso se debe hacer con inversiones nacionales y 10% con financiamiento internacional. Y las áreas prioritarias incluyen la gestión sostenible de recursos naturales, la transición energética, de carbono bajo y también la resiliencia climática. Pero el desafío es cómo traducir estos compromisos en políticas, en acciones y asegurar el financiamiento. Éxito no será posible sin involucrar el sector privado y también la sociedad civil. Uno de los ejemplos que me gustan a mí es un análisis que hemos hecho en Brasil. Una estrategia efectiva es de involucrar y empoderar la sociedad civil, la población indígena. Por ejemplo, el reconocimiento legal de las poblaciones indígenas y la titulación de tierra es una medida bastante efectiva. Durante el tiempo de 2000 a 2012, unos 0,6% de deforestación ha pasado dentro de las tierras reconocidas de la población indígena. Pero afuera de estas tierras, 7% deforestación ha pasado, que es equivalente de 27 veces más de emisiones. Entonces, aquí está el papel de las instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial tiene una estrategia climática para apoyar a los países en la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Tenemos un compromiso de financiamiento bastante alto. En el año fiscal 2019, el Banco Mundial comprometió casi 18 mil millones de dólares para inversiones relacionadas con el clima. En Latinoamérica solamente hemos alcanzado 24% en co-beneficios y equivalente de 1.1 millones de dólares. Y en el futuro, para los años 21 a 25, estamos duplicando nuestro compromiso a 200 mil millones de dólares. Hay algunos ejemplos también aquí en Perú, cómo estamos ayudando, apoyando a implementar esos, pero eso es lo que quiero decir en este momento. Gracias. Muchas gracias, John. Bueno, se nos pasa el tiempo muy rápido, hay preguntas muy interesantes, pero muchos han preguntado sobre un tema bien específico también, y voy a pasarle esta pregunta al profesor Marcu, sumando a otra que ya teníamos preparada. Bueno, felicitaciones nuevamente por la presentación. Muchas personas acá han felicitado también al profesor. Y quisiera preguntarle qué rol juegan los bosques en este sector agrícola y el uso del suelo y cambio de uso de suelo, sobre todo, por ejemplo, en un país como Perú, donde este sector es el que genera la mayor cantidad de emisiones, creo que un poco más del 40%, y cuál es este rol de los bosques tanto en adaptación como en mitigación. Y a esto sumarle una pregunta que muchos han hecho sobre que Estados Unidos ya oficializó el trámite para retirarse del Acuerdo de París, ¿no? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto y cómo cree que esto implicaría esta gran ambición que se tiene por otro lado del mundo, ¿no? De poder reducir más nuestras emisiones? Okay. Muchas gracias. Unas preguntitas así, pequeñas.
pero intento responderlo. Voy a empezar con el último, la situación mundial y también fue mencionado la dificultad de una convención global como esa de cambio climático, porque unos países quieren una velocidad más rápida, otros están en contra, como Estados Unidos, que crea una situación bastante difícil. Lo bueno es que hay países y grupos de países, por ejemplo en la Unión Europea, donde muchos países son mucho más ambiciosos que el promedio mundial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que países como estos ven la oportunidad económica en el cambio climático, ven en el desarrollo de tecnologías limpias, que es, si un país toma esta ruta de estar en vanguardia de tecnologías limpias, en algún momento podría tener un beneficio económico bastante fuerte si el resto del mundo va moviendo hacia esta dirección. Y esto es justamente una manera de cómo diferenciar las acciones. Yo estoy de acuerdo justamente lo que fue mencionado aquí, que los países industrializados tienen una responsabilidad histórica de empezar con las reducciones de emisiones, y justamente eso yo veo, por ejemplo, en casos de Europa o de mi país. Por ejemplo, tenemos un nuevo gobierno que apenas tiene 6 meses, pero ya tiene una meta de 0 emisiones netas a 2035, no 2050 o 60 o 70, lo que mencioné como un objetivo global, pero el gobierno de Finlandia quiere llegar a 2035. ¿Cómo van a llegar a tan rápido? Y esto es justamente relacionado con la situación de bosques. Es que en nuestro caso las emisiones están en el nivel de 50 millones de toneladas de CO2 y nuestro sumidero forestal es en el nivel de 40. Entonces nuestro bosque es un sumidero sumamente importante. Y justamente con 100 años de un manejo sostenible hemos podido llegar a esta situación. Esto quiere decir que tomando justamente las reducciones de emisiones en el sector de tránsito, en el sector de industrial, y tomando en cuenta que podemos aumentar todavía el sumidero de los bosques, podemos llegar a ser neutro en términos de carbono en 2035. Y ahí destaca justamente la importancia de recursos naturales o bosque o agricultura. El uso de suelo, cambio de uso de suelo, implica unos 25% de las emisiones globales. Y si tomamos el sector alimentario, es decir, que toda la cadena de producción del productor al consumidor, llegamos a unos 30% de emisiones están relacionados con la producción o con el consumo de alimentos, uso de suelo, cambio de uso de suelo, deforestación. Entonces sí, es un sector que realmente, como mencionó el viceministro, es sumamente importante en caso de Perú, pero globalmente también es sumamente importante. Y esto es justamente, y no es solamente para el cambio climático, es una oportunidad económica perdida si estamos deforestando. Es una oportunidad de conservar la biodiversidad en un win-win en términos de cambio climático y conservación de biodiversidad. Entonces tenemos muchas ventajas de enfocar esto. Pero yo quiero mencionar que a veces me dice la gente que no, es que no tenemos que hacer nada, solamente plantamos árboles y ya está resuelto el problema. No está resuelto. Sí tenemos que hacer mucho para reducir las emisiones de combustibles fósiles relacionados a nuestro consumo de energéticos, de tránsito, etcétera, etcétera. Pero recursos naturales y bosques pueden ayudar. Con respecto a la pregunta sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París. Bueno, yo quisiera ser diplomático, pero no sé si puedo. Yo dije que hay países que quieren tomar una velocidad mucho más rápida que el promedio, y hay países como Estados Unidos que no quieren ser partes del juego. Yo pienso que si usted mira la situación en Estados Unidos, hay mucha acción y muy progresivo en nivel que no es federal, en nivel de empresas, en nivel de estados, en nivel de municipalidades. Quieren tomar acción justamente lo que yo mencioné. Quieren ser líderes en tecnologías limpias para el futuro. Es decir, que un poco
que el gobierno no lo quiere, pero hay muchas empresas que toman la decisión. Yo pienso que justamente eso es lo que necesitamos. Necesitamos una acción de sociedad civil, necesitamos una acción de las empresas, etc. Pues sí, quería mencionar que usted mencionó que el cambio climático es un aspecto de larga dimensión o tiempos, horizonte largo, y la gente no quiere tomar estas decisiones. Yo estoy de acuerdo solamente si lo limitamos a los políticos. Los políticos no lo quieren, pero industria nos pide, por ejemplo, en mi país, la industria energética dice que denos la tendencia donde ustedes quieren llegar en términos de emisiones 2050 y nosotros vamos a llegar. Pero no que no nos gusta es cambio. Si hay una decisión de reducir a cero, lo reducimos. Pero una vez reducimos, otra vez aumentamos, después reducimos. Eso sí que hace el problema y principalmente yo diría que son entre los políticos más que entre otros sectores de la sociedad. Y para terminar, claro que ya no estamos hablando de larga duración, tenemos 10 años y no es tan largo. Muchas gracias. Han quedado muchas preguntas aquí. Yo los invitaría a que al momento del coffee break puedan acercarse cada uno de los panelistas para profundizar un poco en las preguntas. Por favor, no se olviden que dentro de sus carpetas hay unas encuestas. Les pediremos por favor llenarlas. Y solo para finalizar, quisiera darle la palabra a cada uno durante 1 minuto como un mensaje final, un mensaje de cierre de cómo podemos enfrentar estos desafíos, ¿no? Que es parte del panel. Empezamos por aquí. Bueno, creo que mi mensaje principal es que no solamente vea los retos y el desafío, pero también el potencial para la diversificación económica y para el desarrollo social. Los vínculos que hemos visto en unos de las slides en la presentación del vínculo de los Sustainable Development Goals con las actividades de cambio climático, creo que eso es principalmente. Sin ayudar al desarrollo económico y social, no vamos a poder luchar contra el cambio climático. Bueno, yo no quiero decir nada más que muchas gracias. Yo he hablado ya tanto en esta mañana. Muchas gracias. Y yo pienso que solamente para resumir, que con 30 años de trabajo en cambio climático, me preguntan, ¿cómo piensa usted, cómo ha cambiado la ciencia en sus 30 años que ha trabajado en el cambio climático? Yo diría que no tanto. La ciencia no está cambiando mucho. Ya hace 25 años sabíamos más o menos todo lo que yo presenté aquí. Lo que sí ha cambiado es la sociedad. Hace 25 años la gente no nos quiso escuchar. Ahora sí, nos piden ayúdenos, porque estamos en crisis. Entonces sí, yo pienso que por eso, yo siempre sigo optimista por eso. A ver, básicamente yo diría, el tema del cambio climático es la consecuencia de una serie de otros problemas de desarrollo no resueltos en el país. Problemas de deforestación tienen que ver con no haber resuelto problemas de pobreza en la zona andina, tienen que ver con seguir arrastrando todo un problema asociado a informalidad, por ejemplo, que tiene consecuencias en el tema de la tala ilegal, que tiene consecuencias en el tema del nivel de informalidad que hay en el transporte, con lo cual no hay una transformación hacia medios de transporte más sostenibles o menos contaminantes. Y eso me lleva a una reflexión acerca del último punto que ponía el profesor Caninen en su discusión, el tema de la transición justa. O sea, yo podría, y de hecho está ocurriendo, tomar decisiones, o se están tomando decisiones desde los gobiernos vinculadas a la ruta verde, ¿no? Voy a enverdecer el desarrollo del país. Pero ¿cómo enverdezco? ¿Enverdezco con la gente o enverdezco sin la gente? Porque también lo puedo hacer sin la gente. Porque cuando yo tomo una decisión de
meterme en el esquema red, por ejemplo, para evitar emisiones, lo que le estoy diciendo a la gente pobre de mi país es: la forma en que te has ganado la vida históricamente no es válida nunca más. O sea, la forma en que has producido café, la forma en que has producido cacao, ya no es válida. Porque ya el mercado no te va a comprar eso y yo no te voy a permitir que sigas produciendo emisiones de gas de efecto invernadero. El tema principal ahí y el reto principal para los estados, para los países, en que esa transición verde que hay que hacer sea hecha con justicia, sea hecha sin cargar el costo sobre los más pobres, sin volverles a cargar el costo nuevamente a los más pobres, que ya están cargando con el costo del cambio climático. Si además les voy a cargar el costo de la solución del problema del cambio climático, doble injusticia. Y ahí ese es el reto más grande. O sea, ¿cómo se va a hacer eso en un entorno en el cual lo que tengo que hacer es generar las condiciones para que esa transición verde sea inclusiva? Esa transición verde sea la que lleve a resolver los problemas de desarrollo y al mismo tiempo reducir, en última instancia, el problema del cambio climático. Gracias. Para coincidir plenamente con los que me han antecedido, efectivamente estas son las soluciones. Puede haber sonado mi intervención un poco apocalíptica o pesimista. Quiero enfatizar que las soluciones para hacer este cambio social, para hacer este cambio en la economía existen. La tecnología, la ciencia, los privados, como bien ha dicho el doctor Caninen, están interesados aún en los países cuyos gobiernos y políticos no quieren saber de cambio climático. De manera que hay una posibilidad real de resolver los problemas, pero a través de conductos que respeten primero la equidad social, que no pongan la carreta delante de los caballos. La reducción de emisiones será una consecuencia lógica de un cambio en la economía y en los patrones de consumo, y no al revés. No puedo decir, hay que reducir tanto en este sector y no sabemos qué grupos sociales están afectados por ese sector o de qué manera se va a hacer, o si la suma de sectores nos va a dar el cambio climático, la moderación del cambio climático que estamos buscando, o la adquisición de la seguridad climática. De manera que pensemos con optimismo, pero pensemos con un pensamiento en la necesidad de un cambio drástico, pero justo y equitativo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias también al CIES y gracias a ustedes por participar de este panel. Les pido por favor un fuerte aplauso a cada uno de los expositores.